Bueno, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este primer conversatorio internacional en materia civil, laboral y penal, organizado por nuestra firma MHI Aregui Abogados, grupo empresarial. Los saluda Wilson Gómez Betancourt, hoy contando con la participación de ilustres juristas de Argentina, Chile y México, los cuales pasaría a presentar, no sin antes agradecerles a todos ustedes su valiosa colaboración para la realización de este evento académico. Me acompaña por Argentina el doctor Alejandro María Ote, abogado de la Universidad Católica de Santa Fe, especialista en Derecho Penal, presidente del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Santa Fe, docente universitario, conferencista a nivel nacional e internacional. Por Chile, el ilustre doctor Ignacio Andrés González Martínez, abogado de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile, miembro activo del Colegio de Abogados de Chile, especialista e investigador en el campo penal y conferencista también a nivel nacional e internacional. Por México, el doctor César Ambriz Puente, egresado de la Universidad de Zacatecas, con maestría en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Nayarit, Guadalajara, litigante en el área penal, coautor incluso de varios textos jurídicos. Les damos pues entonces la bienvenida, no sin antes pues, como les dije anteriormente, agradecerles enormemente su colaboración. Sé que cada uno tiene sus asuntos pendientes y sacar el tiempo para, lógicamente, compartirlo con nosotros y compartir sus conocimientos. Muchas gracias por eso a los tres. La pregunta entonces que formulamos, y para que sea en el orden ya establecido por el doctor Alejandro Ote, luego el doctor Ignacio González y finalmente el doctor César Ambriz, es, de acuerdo con el sistema penal que se aplica en su país, ¿cómo opera la detención preventiva en estos momentos del COVID-19? De todo, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Realmente es un placer y es un honor formar parte de este panel con distinguidísimos colegas, ya sea de Chile, de Colombia, realmente muy agradecido. Voy a pasar a contestar y ser lo más breve posible. Sabido es que en la República Argentina, y como consecuencia del régimen federal de gobierno, tenemos que distinguir que existen dos regímenes procesales, es decir, por un lado tenemos el Código Procesal Federal, por otro lado tenemos códigos procesales de las distintas provincias, por lo que coexisten en nuestro país más de 20 códigos procesales con sus propias disposiciones en materia de prisión preventiva. En Argentina lo que tenemos, al igual de lo que sea lógicamente en el resto de Latinoamérica, es que la mayoría de los códigos procesales parten de la premisa de que la privación de la libertad es excepcional. La privación de la libertad durante la tramitación del proceso es excepcional, pero en la práctica más bien se ha convertido en una regla, más que en la excepción. Esto, lógicamente, genera un nivel de hacinamiento en las cárceles que no es propio de la República Argentina, ni lógicamente de la provincia de Santa Fe, sino también de lo que es toda la región latinoamericana. El gran inconveniente que se produjo aquí fue que una vez que se decreta lo que fue la medida de aislamiento social obligatorio, es decir, la llamada cuarentena, automáticamente se impidió, por un lado, lo que eran las visitas a los establecimientos penitenciarios, y por otro lado también se suspendieron lo que eran los regímenes de salidas transitorias y libertades condicionales. Entonces esto lógicamente llevó a cambiar, por así decir, el ánimo de lo que ocurría en las cárceles de aquellas personas que estaban ya en condiciones de recuperar la libertad. Como consecuencia de ello, y también lo que ocurrió en la mayoría de los países al principio de la pandemia, donde teníamos una situación de incertidumbre respecto de la cantidad de fallecidos o los efectos que podía llegar a tener, se dieron en las cárceles del país al mismo tiempo una serie de motines que procedieron a destruir prácticamente todo lo que fueron las instalaciones de los establecimientos penitenciarios. Como consecuencia de ello, se empezaron a tomar una serie de disposiciones, no de tipo legislativo, sí de tipo jurisprudencial y generalmente a través de acordadas, en las cuales se instaba a los distintos organismos judiciales, a los tribunales, a que trataran de otorgar, por ejemplo, lo que era la prisión domiciliaria o encontrar alguna alternativa a la pena de prisión. Sin embargo, esto no ocurrió en la realidad
porque al principio se hablaba de que se le iba a dar la prisión domiciliaria, por ejemplo, a 1.000, 1.500 personas, y en realidad nada de ello terminó ocurriendo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue de que hoy por hoy, justamente por el estado en el que se encuentran las cárceles, cada vez que se dicta una prisión preventiva, la misma no se cumple en el establecimiento penitenciario, sino que se comienza a cumplir en las comisarías, en lo que serían las alcaidías. Esto hizo que, concretamente en la provincia de Santa Fe, y también se generó un hacinamiento en este tipo de lugares, recientemente el ministro de Seguridad dispuso que en las comisarías no se podían alojar internos, lo cual lógicamente no fue acogido por los órganos judiciales, ya que dice todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de una pena privativa de libertad, o todo lo que tenga que ver con una cuestión que haga necesariamente más allá de que no sea una condena, queda fuera de la órbita de los jueces y pasa a ser una cuestión administrativa. Entonces, hoy por hoy concretamente nos encontramos en una situación en la cual no sabemos dónde estas personas van a terminar cumpliendo la pena privativa de libertad, ya sea en forma de condena o bien de prisión preventiva. Doctor Ignacio. Muchas gracias por la invitación. Un placer y un honor para mí encontrarme en esta conferencia, y voy a tratar de ser lo más breve y conciso posible. Para poder comprender cómo opera la detención preventiva o prisión preventiva, como le llamamos en Chile, en momentos de coronavirus, debemos conocer cómo fue la evolución que tuvo el tratamiento jurídico de la prisión preventiva de la llegada del virus a Chile. ¿Por qué esto es importante? Porque la prisión preventiva es la medida cautelar más gravosa y por lo tanto excepcionalísima, y por ende tienen que encontrarse justificada y ser proporcional a la finalidad de la investigación que se busca cautelar y a la gravedad del hecho que se investiga. De este modo, la emergencia sanitaria, y en específico la emergencia sanitaria que se vive en los recintos penitenciarios, viene a ser un nuevo factor para el efecto de ponderar en la aplicación de la pena privativa, de la medida cautelar de prisión preventiva. Así podemos distinguir principalmente dos grandes periodos en la aplicación de la prisión preventiva. Un periodo comprendido entre el 3 de marzo, que fue el primer caso de coronavirus confirmado en Chile, hasta el 16 de abril, y otro comprendido entre el 17 de abril a la fecha. ¿Por qué hago esta distinción? Porque el día 17 de abril se decretó una ley tremendamente significativa para estos efectos, la ley 21.228, a la cual me remitiré más adelante, que tuvo importantes consecuencias y que permite distinguir un antes y un después. Dentro de este primer periodo, entre el 3 de marzo y el 16 de abril, podemos distinguir una actitud por parte de la Defensoría Penal Pública de revisión masiva de las solicitudes de prisión preventiva o decretos de prisión preventiva, alegando precisamente lo mencionado de que, producto de la emergencia sanitaria, serían vulnerados muchos los derechos de las personas que se encuentran privados de su libertad. Asimismo, el Ministerio Público se opuso a este requerimiento en el 80% de los casos, y dentro de las más de 1.132 solicitudes que elevó la Defensoría Penal Pública, tan solo se acogieron 242 y 750 se decretaron admisibles la audiencia. De este modo, de estos 242 casos que se acogieron, representan el 32% de las solicitudes. Como les mencionaba, el fundamento de estas peticiones reside en el hacinamiento en el cual se encontraban las personas. Como bien mencionaba el doctor Alejandro Ote, la población penitenciaria latinoamericana en la mayoría de los casos se encuentra en altos niveles de hacinamiento. En específico en Chile existen alrededor de 42.000 personas presas, por ende estas personas tienen 5 veces mayores probabilidades, conforme a personas fuera de las cárceles, de contraer el COVID-19 y por ende enfermarse. Así, bajo este escenario de mucha presión social y además mediática, se decretó la ley 21.228, que lo que vino a hacer fue declarar un indulto general conmutativo que les permitió cumplir la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario total o parcial, principalmente arresto domiciliario total. ¿Esta pena aplicaba para todas las personas? No, ni tampoco para todos los delitos. Aplicaba en específico para las penas, para las personas que fuesen mayores de 75 años o más, los hombres de 60 años o más y las mujeres de 55 años o más que hayan cumplido la mitad de la pena y les quedasen menos de 36 meses de condena, y las mujeres embarazadas o que tuvieran hijos menores de 2 años
bajo su cuidado en el recinto penitenciario. Lo anterior significó un importante cambio respecto de la población carcelaria, por cuanto desde que se decretó la ley, vale decir, desde el segundo periodo, del 17 de abril en adelante, salieron más de 4.000 personas, en específico 4.133, y dentro de estas 4.000 personas que salieron, 913 salieron producto de la discusión de revocación o modificación de medidas cautelares, en específico modificación de la medida cautelar de prisión preventiva. La pregunta en específico es, ¿esta ley permitía la modificación de medidas cautelares? No, no lo permitía porque la pena tenía por objeto realizar, entregar un beneficio para efecto de cumplimiento de condena ya establecida, pero permitía evidenciar criterios para efecto de discusiones respecto a la pena de la medida cautelar de prisión preventiva. De este modo, esta ley vino a institucionalizar criterios al punto que la Fiscalía Nacional, en su oficio número 314/2020, estableció que las solicitudes de cautelares que ahora de adelante iba a llegar el Ministerio Público tenían que atenerse a los criterios que se establecieron para efectos de la ley, no de manera específica, sino que siguiendo el espíritu que está establecido. Básicamente, este ha sido el escenario que se ha llevado a cabo respecto a las prisiones preventivas en Chile, marcado por 2 periodos en el cual una ley estableció criterios que sirvieron tanto para la jurisprudencia como para los órganos persecutores y administrativos. Doctor Ignacio, gracias. Licenciado César Ambriz. ¿Qué tal? Gracias, doctor Wilson Gómez, por la invitación, al igual que con quienes participo ahora y precedido del doctor Ignacio y Alejandro de Chile y Argentina respectivamente. Me tocará hacer una síntesis de lo que sucede ahora con la prisión preventiva para México, ¿no? Esto definitivamente, más allá de decir el parteaguas que se da partiendo de esta pandemia de la cual somos objeto en todo el mundo, yo considero que en México vivimos otro fenómeno, como en muchas partes de Latinoamérica y en el mundo. La prisión preventiva, no cabe duda que es la medida cautelar por excepción en todos los sistemas. De tal suerte que para México, el haber transitado de un sistema anterior al nuevo implicaba que, habiendo otro tipo de medidas cautelares a imponerse, como era la prisión domiciliaria y, ¿por qué no?, la colocación de brazaletes electrónicos, en el cual, si estuviéramos habiendo ejercido desde 2008, que inició la reforma en México, hasta 2016, y que los jueces y ministerios públicos o fiscales hubieran estado convencidos que las medidas cautelares, por excepción, como prisión preventiva, son las últimas en las que se debe contemplar, no así para los delitos de alto impacto, definitivamente como sucede en todos los países, pero sí para aquellos como delitos dolosos que no importaba en determinado momento la cuantía del daño a repararse, si se ponderaba que la libertad es un bien jurídico superior a otros tantos y que además, con independencia del daño a cubrirse, prevalecía la necesidad de que esa persona, lejos de que después fuera tratada para ser reinsertada a una sociedad, contara con la posibilidad de seguir trabajando. Esto lo comento a manera de preámbulo. ¿Por qué? Porque en México hoy desgraciadamente vivimos temas en donde en su mayoría Fiscalía sigue pidiendo la prisión preventiva justificada que tenemos. Aquí tenemos oficiosa para delitos de alto impacto y justificada para delitos de otra naturaleza, cuando estime Ministerio Público que efectivamente no son suficientes para garantizar que el imputado, investigado, sea presentado ante el juez cuando lo requiera y para otras cuestiones. Hoy puedo decirlo con tristeza que hay personas que están por robos mínimos en prisión, padeciendo de un proceso sin tener la posibilidad de estar en libertad y sí en el riesgo de ser contagiados con esta pandemia, porque no fueron capaces, incluso veo la deficiencia técnica de defensores que fueran capaces de determinar en audiencia y de la propia conciencia del juzgador a estimar que no sería ni conveniente y podía evitarse un confinamiento mayor al que de por sí ya existe en todas las cárceles de México, para no tener tantas personas recluidas, sino exclusivamente aquellas las que por ley y el juez no puede desestimar, merecen prisión preventiva oficiosa. Mientras en México exista la prisión preventiva justificada y los estándares
mínimos que los ministerios públicos o fiscales consideren y los jueces acepten que sea impuesta, creo que las cárceles jamás van a ser despresurizadas. Ahora pasaré el tema COVID. ¿Qué sucedió cuando se descubre que en los penales y el hacinamiento que existe en todo México podía ser un lugar de contagio masivo? En mi concepto se queda muy atrás tanto los órganos jurisdiccionales como el órgano ejecutivo a partir de tomar las medidas necesarias. ¿Por qué? Porque deciden fast track, es decir, al vapor, como nosotros decimos en México, elaborar una ley de amnistía. Una ley de amnistía que se venía proponiendo desde que el actual presidente era candidato a. Y esa ley de amnistía hablaba de un catálogo de delitos por los cuales entonces podían ser candidatos quienes hubiesen compurgado más del 50% de la pena y otros tantos. Pero eso sí, una ley de amnistía que no iba a ser ejecutada o capitalizada de momento inmediato, sino que tenía que haber sido sometida al tratamiento, análisis escrupulosamente de cada uno de los casos, de tal suerte que no representaba tampoco una buena opción como para determinar una despresurización de los penales que hoy vivimos ya graves en determinados lugares. ¿Por qué? Porque no se cuidó esa parte. Quiero decir que en México, desgraciadamente, como en otros países, además de no estar preparados para una situación de esta, creo que hubiéramos evitado en mucho el contagio dentro de los penales si realmente se ejerciera el sistema diseñado de tal manera que, habiendo opciones en que la gente no necesariamente permanezca en prisión, aunque sea justificada por delitos no dolosos, sino no intencionales, pero con una gran novedad. Hay una ley de ejecución penal que en México marca a aquellas personas que son sentenciadas y cuyo caso, tengo que decirlo con tristeza, que a pesar de que la autoridad penitenciaria es la encargada de vigilar el cumplimiento de la pena mediante los brazaletes electrónicos que se les instalen a aquellas personas que son aptas para recibir un beneficio, la propia ley de ejecución penal establece que con excepción de aquellas personas que tengan la capacidad económica de pagar por el mismo, sean aptas para recibirlo. Y no obstante que esa ejecución penal, esta se traduce en que cuando puedes ir a juzgado de control y decir que en determinado momento, si así se estimara que es prisión preventiva justificada, tendría la capacidad económica para, en su caso, ser sustituida por un brazalete electrónico que es vigilado a través de satélite, pero siempre y cuando lo paga el justiciable. Esto rompería definitivamente con los principios de la pronta y gratuita administración de justicia, de modo que yo no he visto una acción realmente que el gobierno haya emprendido para evitar tantos contagios. Y hablo de un caso en concreto de hace 3 o 4 días de un penal muy conocido en México, Puente Grande, Jalisco. Fallecieron 8 personas. No es producto de coronavirus, es producto de un enfrentamiento que hubo, dado que hay armas de fuego que poseen los internos ahí y que yo considero también es parte de esa descomposición y esa falta de atención que existe hacia los que están adentro, vía manifestación, vía riña, vía poderes, pero definitivamente creo que el gobierno ha faltado en mucho a poner caso en específico, sobre todo aquellas personas que en mi concepto, más allá de lo que diga la ley, en una ponderación de derechos donde la libertad privilegiarse frente al tipo de delito que se comete, pudieran estar en sus casas bajo vigilancia y bajo otras medidas. Quisiera escuchar de parte de ustedes brevemente cuál es la situación de los abogados litigantes en su país, porque en nuestro país es una situación bastante grave. ¿Cómo está esa situación en cada uno de sus países? El doctor Alejandro. Nosotros aquí en la provincia de Santa Fe hemos tenido desde el comienzo de la medida justamente del aislamiento social obligatorio la suspensión de los plazos, preferentemente en todas las materias menos en lo que es el derecho penal, en la que lógicamente se iban a atender las cuestiones urgentes. El tema es que hemos ido atravesando distintas fases o etapas y hoy por hoy han quedado tan solo 4 ciudades en las cuales se mantienen suspendidos los plazos. Esto es en la ciudad de Santa Fe, Rosario, San Lorenzo y Santo Tomé, que son las principales ciudades de la provincia, las que cuentan por ahí con una mayor cantidad de personas que recorren tribunales diariamente.
Sin embargo, gracias a un trabajo incansable de parte de lo que son los 5 colegios de las 5 circunscripciones de la provincia de Santa Fe, se vienen recuperando de a poco un poco el espacio, se van habilitando un poco más, sí, algunas áreas, pero la situación en sí misma no deja de ser extremadamente delicada, toda vez que no se restableció en un 100% el servicio de justicia. Estamos esperando, lógicamente, a ver lo que ocurre en las próximas semanas. Una vez más se volvió a reiterar lo que es la cuarentena, el aislamiento, así que dentro de 15 días veremos cuál es la decisión que se tome. Pero esa es la situación. Doctor Ignacio, por favor. La situación en Chile más o menos similar en el sentido de que nos encontramos en una situación excepcional. Se decretó ese estado de excepción constitucional y se han dictaminado distintos oficios, reglamentaciones y también leyes para efecto de tramitar las causas bajo la emergencia sanitaria que atravesamos. En este momento la región más afectada por el coronavirus es la región metropolitana, donde se concentra además la mayor cantidad de población y gente en Chile, y por ende también abarca un número gigante de causas. De este modo, lo que han hecho los tribunales, a medida de que se va conociendo un poco más de la enfermedad y según cómo se van dando las situaciones con respecto a los estados sanitarios que se producen, ya sea que nos encontramos en una situación de alto riesgo como la que nos encontramos actualmente, que estamos en la fase 5, o en una situación de bajo riesgo como fue al comienzo en marzo, no existe una regla general, sino que se va adecuando según las circunstancias, principalmente sociales y sanitarias que nos encontramos. En un primer momento se suspendieron todas las audiencias en las cuales no se encontraban personas que podían arriesgar una pena privativa de libertad o personas privadas de libertad. Dichas audiencias se agendaron principalmente para junio. Después, algunas de estas se han reagendado, la mayoría se han tratado de reagendar. Sin embargo, se han verificado recientemente algunos juicios ya por vía Zoom, lo cual ha revestido bastantes problemas para efectos de garantías fundamentales, porque como se ha reagendado un volumen muy grande de causas, se previene o se trata de evitar el atochamiento de estas, tratando de llevar a cabo o realizarse audiencias más bien sencillas, de manera tal que no pudiera colapsar el sistema. El sistema penal chileno es un sistema adversarial que funciona principalmente a través de audiencias orales, pero no todas las audiencias llegan a un juicio oral necesariamente, de manera tal de que se ha podido reagendar o tratar de postergar lo máximo posible las audiencias orales para después de junio, y ahora nuevamente, como mencioné recién, se han empezado a llevar a cabo algunas audiencias vía Zoom, pero eso no es la regla general, en caso alguno es excepcional, y se está tratando en el fondo cada tribunal de organizar, conforme además las prerrogativas que entregó el Poder Judicial, para esto a efecto. En algunas regiones se ha podido realizar audiencias o continuar el trabajo de tramitación de causas de manera más o menos normal, pero en las regiones que se encuentran más afectadas, en este momento nos encontramos con cuarentena total, de manera que las audiencias son vía Zoom, las que no son, que afectan a personas privadas de libertad, se están tratando de hacer algunas presenciales, pero si no todas vía Zoom. Yo de hecho tengo una audiencia vía Zoom este viernes, pero no es una audiencia en la cual se lleva a cabo un juicio oral, sino que son, por ejemplo, audiencias de reapertura de la investigación, audiencias de diligencia, de solicitud de diligencia, etc. Eso es más o menos el panorama general de Chile, donde no hay una regla general, sino que se tramita más bien excepcionalmente conforme a las circunstancias, previo a un mandato que entregó el Poder Judicial para poder flexibilizar la tramitación de estas causas. Pero no existe una regla general para toda la tramitación a nivel nacional, ni una directriz general para toda la tramitación general, sino más bien entregar facilidades para que estas se puedan llevar a cabo sin vulnerar la garantía de las personas.
Muchas gracias. Doctor, licenciado César, perdón. Sí, gracias, doctor Wilson. Para México, definitivamente, a partir del día 18 de marzo, en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo tribunal de este país, determina la suspensión de las actividades jurisdiccionales, evitando el contagio masivo tanto de trabajadores como litigantes, abogados y demás personas involucradas, ha venido postergando definitivamente y de manera frecuente el regreso a las actividades jurisdiccionales, que es un factor también, me parece desafortunado el no haberlo considerado como esencial, porque el gobierno federal, mediante un catálogo, determinó cuáles actividades resultaban esenciales para el país y cuáles no. En el tema de procuración y administración de justicia, me parece que queda mucho a deber, porque el estimar que el justiciable no es apto en este momento para que su juicio avance, para la pretensión que se buscaba, llámese por la vía civil, familiar, mercantil y en la vía penal sobre todo, los plazos están suspendidos. Hablar de plazos suspendidos implicaría, entiendo que para aquellos que están ejecutando una pena, pues es muy relativo, porque también no puede suspender un plazo y que no cuente el tiempo que permanecen privados de libertad. ¿Qué sucedería con los que están vinculados a proceso? Los que están en proceso y aún no obtienen una sentencia. Para ellos fueron suspendidos también. El día de ayer se acaba de emitir el último acuerdo, o el más reciente, mejor dicho, de la Suprema Corte, en donde ahora posterga la posibilidad de regresar a las actividades hasta el día 15 de junio. Para entonces estaríamos hablando que transcurrieron 3 meses ya, y de manera gradual. Y esto es, para nosotros en junio, julio serían vacaciones, cosa que también se ve como un tema de preocupación, porque no quiero solo decir que los juzgados no estén trabajando, sino que el rezago que se va a tener, quiero imaginarme la cantidad de demandas que vendrán después de esto, tanto laborales por los despidos injustificados. Es decir, creo que esto podemos avisorar una crisis más grave. Al menos voy a hablar de un caso que yo conozco porque me pareció una situación ahí que rompía o que rompió con los principios propios de un nuevo sistema. ¿Qué sucedió en el sistema de justicia penal y en el aspecto local? Resultó que para aquellos que tenían audiencia días posteriores a que se suspendieron las actividades, no fueron llamados definitivamente a celebración de audiencia, dada la contingencia y la suspensión de actividades. Pero en estricto, no solo interpretación, sino aplicación de la propia ley, que se rige bajo los principios de inmediación, así como de contradicción, si había alguna postergación de audiencia, alguna ampliación de plazo de cierre de investigación complementaria solicitada por la Fiscalía, tendría que haberse dado esa audiencia, seguramente con todas las medidas de seguridad que se deben de adoptar. Hoy creo que ya la tecnología nos permite hacerlo incluso a distancia, que esto no impediría. A nosotros en México nos enseñaron desde hace algunos años que cuando los reos de máxima seguridad o máxima peligrosidad que estaban en penales de máxima seguridad, las diligencias o las audiencias eran válidas, aunque estuvieran ellos del otro lado del país, pero ante un juez que los estaba procesando en otra parte de la República. Esas medidas no se adoptaron. Bastó con que los jueces locales, al menos en Jalisco, mediante un escrito oficio, ordenaran al director del centro penitenciario que se prorrogaba la prisión preventiva de las personas que en esas fechas tenían audiencia. Yo cuestioné bastante esa parte porque en decir rompe con los principios de contradicción, toda vez que no soy escuchado y no puedo yo llevar los elementos contundentes para demostrar que no era necesario que se prorrogara esa prisión preventiva por la pandemia, porque habiendo podido sustituir esta por otra menos lesiva, bueno, muchos de ellos pudieron haber salido, lo cual no ocurrió. Creo que hago una última crítica al sistema judicial. Llevamos 3 meses de suspensión. Privilegiamos el principio y el derecho humano más preciado, que es la vida, así como la salud. En eso estoy de acuerdo. Pero creo que también un tema que hizo falta ver a tiempo es el sistema judicial no se puede paralizar. Ni en la parte de aquellos que están a la espera de que el padre de familia, la madre, cumpla con la pensión alimenticia para mantener a los menores, ni aquel que está esperando que se le pague una deuda, ni el que está sufriendo una pena
por haber cometido un delito, podrá esperar, si tenemos hoy la tecnología a la mano. Prueba de ello es esta conferencia que hacemos y que con agrado comparto, que podamos hacerlo así, que desde casa, como una implementación a un sistema, pudiera decir, bajo un sistema escrito que no es el oral en justicia penal, ¿por qué no tener un acceso a una clave que el Poder Judicial instaure para cada litigante, porque ya nos tienen registrados, y a través de la cual nosotros, vía electrónica, emitamos los oficios correspondientes pidiendo la celeridad de cada juicio según se trate, no se digan los penales, pero paralizar un sistema de justicia así creo que es complicado y al menos hoy yo no veo que exista una solución inmediata y sí veo el rezago que se va a venir después de esta situación que ojalá Dios quiera que esto pase pronto. Completamente de acuerdo, licenciado César. De todas maneras, llegamos ya a la parte final. Les agradezco enormemente su colaboración. Gracias por su participación en este primer conversatorio y creo que nos veremos muy pronto. Agradezco a todos su participación. Hasta luego. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Un saludo a todos.